Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de Al-Ándalus. Y para ello contamos con la presencia de Maribel Fierro. Muy buenos días, Maribel. Buenos días. Muchas gracias por aceptar participar en Sapere Aude y por acogerme aquí en tu despacho del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas. La pregunta que siempre hago a todo el mundo: ¿quién es Maribel Fierro? Yo soy profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. He trabajado prácticamente toda mi vida en esta institución, aunque estuve un tiempo en la universidad, y me dedico sobre todo al estudio al estudio de lo que llamamos el occidente islámico medieval, es decir, Al-Ándalus, la península ibérica, pero también el norte de África. Y lo que me interesa sobre todo es la historia religiosa e intelectual de esta zona. Permíteme que lea la cita con la que encabezas tu libro más reciente, que lleva el título Al-Ándalus, que sabemos de Al-Ándalus. Y esa cita, que es de un ejecutivo de Fox News que se llama Roger Ailes, dice así: si les dices qué pensar, los pierdes. Si les dices qué sentir, son tuyos. ¿Qué nos separa de Al-Ándalus por lo que pensamos y qué nos une por lo que sentimos? En realidad la cita quería ser una cita provocadora y llamar la atención sobre el hecho de que sobre el pasado a veces cargamos ese pasado de unas emociones que yo creo que lo que la cita revela es que las emociones, digamos, se puede manipular mejor a la gente a través de las emociones que no a través de lo que creo que tú quieres hacer con este programa, por lo que has dicho al principio, es decir, incitar a la reflexión, incitar a repensar lo que uno cree que ya sabe, a pensar por nuevos derroteros. Cuando haces eso, eso es lo que buscas, digamos que eso exige un mayor esfuerzo, tanto por parte del que escribe sobre historia como por parte del que lee sobre historia. Y ese es como requiere esfuerzo y requiere una mayor dedicación y un mayor ponerte a pensar por qué me dicen lo que me están diciendo, por qué yo acepto con más facilidad esto que otras cosas, eso cuesta más y entonces es más fácil llevar a la gente a través de las emociones, que son algo más inmediato, que no necesariamente requiere reflexión. Y con esto no quiero minusvalorar las emociones también pueden llevar a una reflexión. Hay novelas que te emocionan y que también te pueden llevar en último término a una reflexión, de manera que esta distinción binaria se puede siempre matizar. Pero yo creo que este ejecutivo de la Fox News, que además fue consejero del presidente Donald Trump, está señalando algo de lo que lamentablemente estamos viendo los efectos que puede tener en las sociedades en las que vivimos. Y es que es más fácil atrapar a la gente y hacerla llevar cosas a través de apelar a sus emociones que no de apelar a la reflexión. Pero recordemos que en Europa, de lo que va el proyecto europeo, es de formar sociedades que sean reflexivas, críticas e inclusivas. Si queremos ese tipo de Europa, pues tenemos que hacer el esfuerzo de reflexionar todos. Uh-huh. Ya lo he mencionado antes, tu libro, Al-Ándalus, que es un libro relativamente corto, no creo escrito para eruditos ni para especialistas, sino para divulgación, en este caso, de Al-Ándalus. Te voy a hacer una pregunta, pero antes
me gustaría leer una cosa al respecto de la palabra al-Ándalus que aparece en tu libro. Es decir, te cito. Se han formulado varias explicaciones del término al-Ándalus, entre ellas una que lo vincula a la Atlántida y otra a los vándalos, pero no hay consenso al respecto, ya que los argumentos aducidos no son concluyentes. Al-Ándalus fue utilizado en las fuentes árabes para referirse tanto a la península ibérica en su conjunto, es decir, con un sentido geográfico, como para referirse al territorio controlado por los musulmanes, es decir, con un sentido político. Ello se complementaba con nombres específicos dados a las regiones del norte, como Yiyiquilla, para dominada por el reino Astur-Leonés, y a los distintos reinos, como Castala para Castilla. Por su parte, fuentes latinas altomedievales, al referirse al territorio gobernado por los omeyas cordobeses, siguieron utilizando el término Hispania. Así, las crónicas asturianas aluden a las tropas musulmanas que van a Asturias desde Hispania. ¿Qué es al-Ándalus? Al-Ándalus hace referencia a unas realidades políticas que existieron en la península ibérica desde el siglo VIII hasta el siglo XV, y con esto me refiero tanto al sentido geográfico como político del término al-Ándalus. Es decir, que estudiamos al-Ándalus cuando estudiamos lo que las poblaciones que vivían en el territorio peninsular hicieron durante la Edad Media. Ya digo que en el sentido geográfico al-Ándalus sería toda la península ibérica, y en un sentido político serían los territorios dominados por musulmanes. Al-Ándalus, por otro lado, ha adquirido también una cierta cualidad mítica, de manera que hay un al-Ándalus imaginado que ha sido objeto de muchísimos poemas, series de televisión, películas, novelas, donde, como son fruto de la imaginación, pues ahí cabe un poco de todo. Pues por poner un ejemplo, perdón. Hay un escritor y pensador tátaro del Imperio Ruso en el siglo XIX que escribe una novela llamada Dar ar-Rahat, donde él plantea que después de la expulsión de los moriscos queda una comunidad de musulmanes oculta en las Alpujarras, y es una comunidad que él plantea con tintes utópicos, donde las mujeres gozan de absoluta libertad, son educadas, y eso les sirve para promover lo que a él le interesaba, que era la emancipación de la mujer en el imperio, en las poblaciones musulmanas del Imperio Ruso en el siglo XIX. Ese es un al-Ándalus mítico, ese es un al-Ándalus producto de un imaginario que tiene poco que ver con el al-Ándalus histórico. Pero al historiador también le interesa porque eso también tiene una historia, ese al-Ándalus imaginario, una historia que se puede analizar, por qué surge, por qué al-Ándalus se carga de toda una serie de connotaciones en distintos contextos y en distintas épocas, y porque cuando yo como historiadora hablo de al-Ándalus a una audiencia de tipo generalista, muchas veces me doy cuenta que el al-Ándalus del que yo hablo no es el que ellos tienen en la cabeza. El al-Ándalus que ellos tienen en la cabeza es el que han leído en novelas, el que han visto en películas, el que asocian con Andalucía principalmente. Con Andalucía, con la Alhambra, etcétera. De manera que el historiador eso lo tiene que tener en cuenta. Uh-huh. Tu libro se titula ¿Qué sabemos de al-Ándalus? ¿Qué no sabes de al-Ándalus que te gustaría saber? Pues me gustaría poder hacer como en una serie que había cuando yo era pequeña, ¿no? De viaje en el tiempo. Me gustaría poder trasladarme en el tiempo y poder ver a los personajes sobre los que yo trabajo, poderles ver viviendo en sus casas, saliendo a la mezquita, teniendo sus sesiones de estudio. Hay los historiadores dependemos de las fuentes que están a nuestra disposición, y esas fuentes son fragmentarias, son incompletas, nos hablan solamente de algunos aspectos, nos dejan otros en las sombras, y entonces son esas sombras, esa sensación de que yo puedo conocer
con relativa, o podemos conocer con relativo profundidad la forma en la que vivían las élites urbanas y letradas, pero lo que pasaba en el campo, en las comunidades rurales, sobre lo que nos informa más la arqueología, pero apenas hay registro escrito para esas comunidades. Entonces, y esa era la mayor parte de la población. La mayor parte de los andalusíes no eran poetas, como se cree en el mundo árabe, que se asocia al andaluz con los poetas, eran campesinos, era gente que vivía en contextos rurales y cuya mayor preocupación eran las cosechas, asegurarse las cosechas y que el recaudador de impuestos no se llevase demasiado. Tu libro está dividido en dos partes, una que es más histórica, en la que das una visión histórica de Al-Ándalus, y luego una segunda parte más centrada en los debates y contextos en la relación entre Al-Ándalus y el estudio que hacemos de él. Sí. Exactamente. Dado que no sabemos quiénes nos terminarán escuchando, pero yo doy por supuesto, no sé si bien o mal, que no son especialistas en historia, me gustaría que hicieses un pequeño, sé que es difícil, un pequeño resumen de lo que es, aunque ya hemos hablado de lo que es Al-Ándalus, cuando se habla de mudalíes, de moriscos, de mudéjares, esas palabras que se utilizan mucho, pero que desde el punto de vista del historiador no son lo que la mayor parte de las personas piensan. Hablamos de moriscos y muchas veces no sabemos qué es un morisco. Entonces, me gustaría que nos hicieses así una introducción muy sucinta a todas estas cosas. Ya sé que son muchos siglos lo que abarca, pero para gente que no entienda de historia, se haga una idea de lo que es el Al-Ándalus al que tú te refieres. Esa terminología a la que tú has hecho referencia es una terminología que se desarrolla sobre todo en el siglo XIX para, yo creo, con la intención de ayudar a comprender mejor una serie de fenómenos y de procesos de tipo social, religioso, que tienen lugar en la península ibérica, en concreto bajo dominio musulmán. Entonces, tenían un afán explicativo. El problema que yo creo con esos términos es que al final es difícil recordar exactamente lo que significan. Y creo que lo importante sería decir, insistir y transmitir al lector no especialista el hecho de que Al-Ándalus era una sociedad plural, convivían distintas religiones, había musulmanes, había cristianos y había judíos, posiblemente algún reducto pagano quedaría, pero sobre eso no tenemos apenas información, al menos en la primera época. Había distintas lenguas, se hablaba árabe, se hablaba hebreo, se hablaba el latín y los romances que derivan del latín, y la forma en que se cruzan esos elementos, cómo se cruza la religión con las lenguas. ¿Los musulmanes hablaban solamente árabe o había musulmanes que hablaban también, que eran bilingües o incluso trilingües? Bueno, pues toda esa terminología que tú has mencionado lo que intenta es, digamos, definir una serie de características de algunos de los grupos que vivían. Pero como podría ponerme a explicar el significado y los problemas que yo veo a esos términos, lo que me importa... De eso hablas en el libro. Sí, porque los términos también tienen una historia. Y siempre cuando utilizamos un término, creo que debemos plantearnos por qué utilizamos ese. Cuando es un término, digamos, que es específico, que no es uno corriente, ¿por qué lo utilizamos? ¿Qué es lo que se intentó? ¿Qué problema se intentó resolver al acuñar ese término? Y hasta qué punto funciona o no funciona. Y yo creo que algunos de esos términos no funcionan demasiado bien y que además oscurecen esa, como digo, lo que intentaban describir y lo que intentaban analizar, que era las distintas combinaciones que se podían dar en Al-Ándalus entre identidad religiosa, identidad lingüística y otro tipo de identidades. Identidad étnica también. Son como elementos de un puzzle que cabe juntar de distinta manera y que además tienen una historia. A lo largo de la historia de Al-Ándalus, esas combinaciones fueron cambiando también, ¿no? Pues de una primera época donde los musulmanes, muchos de ellos los primeros musulmanes eran árabes y bereberes,
establecen matrimonios mixtos con la población local. Y entonces, por ejemplo, los árabes, no solamente nacidos en esos matrimonios mixtos, no solamente hablaban árabe, sino que hablaban también el romance, que era la lengua de sus madres, por ejemplo. Con el tiempo, esa realidad que podemos ver en los primeros siglos va desapareciendo y se produce una arabización cada vez mayor, de manera que para el siglo XII creemos, o sea, los especialistas hablan de que hay un monolingüismo árabe en Al-Ándalus. Se ha perdido parte de esa riqueza lingüística. Uh-huh. En la comunidad judía eso tiene características especiales porque el hebreo, la lengua hebrea, tiene un peso y una presencia en la comunidad judía que es distinta de la que tiene el latín en la comunidad cristiana, y entonces se mantiene mucho más y se le asigna unas funciones determinadas. Es esa riqueza y esa variabilidad a lo largo del tiempo lo que creo que es lo importante que la gente se quede en la mente, porque la historia es cambio y lo que queremos los historiadores es analizar cómo cambian las cosas. Uh-huh. Ya sé que para ti, que estás todos los días tratando con esto, pues a lo mejor resulta un poco reiterativo o incluso superfluo, pero me gustaría que nos explicases qué es un mozárabe, qué es un mudéjar, qué es un muladí y qué es un morisco, y las diferencias que hay desde el punto de vista histórico de un historiador. A ver, muy brevemente, mozárabe es un término que a mi modo de ver hay que abandonar porque se utiliza abusivamente para designar a los cristianos que vivían en Al-Ándalus, cuando es un término que nunca aparece en las fuentes árabes. Uh-huh. Es un término que a lo que remite es a la arabización lingüística de esos cristianos, pero si llamamos mozárabes a todos los cristianos a lo largo de la historia del Al-Ándalus, eso nos oculta el hecho de que en un primer momento una gran parte de la población cristiana no estaba arabizada lingüísticamente. Entonces es mejor hablar de los cristianos de Al-Ándalus. Uh-huh. Ese es un término que se utiliza en los reinos cristianos para nombrar a las poblaciones cristianas que están emigrando de Al-Ándalus hacia el norte y que están muy arabizadas. Y entonces a ellos les llama la atención que hablen árabe. Pero si utilizamos ese término para hablar de los cristianos del siglo VIII y IX, los llamamos mozárabes, estamos dando a entender que ya estaban arabizados y muy posiblemente la mayor parte de esa población rural cristiana no estaba arabizada, porque te arabizas si tienes contacto continuado con árabes que hablan árabe, y esa posiblemente no era la realidad de la mayor parte de la población cristiana, con lo cual es un término que a mí no me gusta. Yo prefiero hablar de cristianos de Al-Ándalus. Muladí es otro término que es un arabismo inventado en el siglo XIX por los arabistas españoles. Bueno, tiene una historia más compleja que esa, y ese sí que refleja un término árabe que aparece en las fuentes árabes, pero que también se utiliza con un sentido muy específico. Son las poblaciones arabizadas, poblaciones autóctonas arabizadas, y que esa arabización les ha llevado a convertirse al Islam, que no les gusta nada que los musulmanes viejos, es decir, los árabes, los conquistadores, no les den las mismas oportunidades y no les den los mismos derechos que tienen ellos. Es decir, están exigiendo, son poblaciones que vemos muy claramente a las que se llaman muladíes en la segunda mitad del siglo IX, porque están protestando y están diciendo que quieren ser tratadas de la misma forma que cualquier otro arabófono y musulmán. Luego tenemos los mudéjares o mudéjar. Mudéjar, este es un término, tal vez no tengo mayor problema en utilizarlo, que se refiere a las poblaciones musulmanas que quedan bajo control cristiano una vez que se van conquistando los territorios de Al-Ándalus por los reinos cristianos peninsulares, y que se encuentran en una situación como se habían encontrado los cristianos bajo dominio musulmán, es decir, en una situación de inferioridad, puesto que son un grupo que no tiene los mismos derechos que el resto de la población. Y los moriscos son esos mudéjares a los que se ha obligado a convertirse al cristianismo. Y han tenido que abandonar su religión porque se ha hecho una conversión forzosa. Creo recordar que en una parte de tu libro mencionas lo del arte mudéjar, que no es lo mismo que el mudéjar
como musulmán que vive en el territorio cristiano. Claro, porque si decimos la definición de mudéjar es población musulmana que vive bajo gobierno cristiano, y hablamos de arte mudéjar, parece que el arte mudéjar lo están haciendo musulmanes y no necesariamente es así, porque el arte mudéjar, lo que llamamos arte mudéjar, era un arte que, digamos, cruzaba comunidades religiosas, era algo que les gustaba. Uh-huh. Porque a veces con el arte pasa eso, que una cosa puede haber surgido en un determinado contexto, pero eso no quita para que gentes de otro contexto les guste y quieran hacerlo, y posiblemente muchos de los que construyen edificios que llamamos mudéjares eran cristianos, no eran musulmanes. Del periodo que abarca del siglo VIII hasta el siglo XV, ¿cuál es el que a ti personalmente te llama más la atención o te interesa más? A mí me interesa mucho el siglo XII y parte del XIII, que es una época en que Al-Ándalus ya no es independiente políticamente, sino que forma parte de imperios que han surgido en el norte de África, del imperio almorávide, y a mí me interesa sobre todo el imperio almohade, que suelen tener mala fama, porque generalmente, sobre todo en la historiografía española... Disculpa que te interrumpa. Sí. Has nombrado almohade y almorávides. Explica para quienes no sepan quiénes son, porque claro... Ya. Los almorávides eran tribus camelleras del Sáhara que, digamos, en la zona al sur del Atlas y en la zona de lo que ahora sería Mauritania, que en un momento dado se unen por una serie de razones y, digamos, salen de su hábitat natural y crean un imperio que, grosso modo, ocupa lo que sería el Marruecos actual, una parte de Argelia, y acaban también interviniendo en Al-Ándalus y haciéndose con Al-Ándalus. Los almohades designa un movimiento religioso que surge entre tribus de las montañas del Atlas a principios del siglo XII, y que también, bajo un líder carismático que consideraban una especie de mesías y luego de su sucesor, crean un gran imperio, un imperio mucho más extenso que el de los almorávides, porque va a unir lo que es todo lo que llamamos el occidente islámico, que es excluye Egipto, pero este sería todo el norte de África excepto Egipto, y Al-Ándalus. Los almohades conquistan Al-Ándalus también. Bueno, en este siglo, como digo, generalmente en la historiografía española se ha prestado especial atención a los primeros siglos, porque son los siglos, digamos, donde se interesaba estudiar la transición del mundo hispano-romano-visigodo a lo musulmán, y donde tenían más interés en buscar hasta qué punto ese sustrato anterior había influido en la formación de Al-Ándalus. Mientras que la época bajo los imperios bereberes se consideraba que estos bereberes eran fanáticos, conservadores, y Al-Ándalus, como había dejado de ser, digamos, la que tenía la batuta en el control político, pues que sería una época de decadencia. El problema es que cuando llegas al siglo XII, en el plano intelectual, te encuentras con 4 autores, voy a mencionar solo 4, pero la nómina sería mucho mayor, que dices, bueno, estos 4 autores mal casan con un contexto de fanatismo y de conservadurismo religioso e intelectual. Esos autores son Ben Tufail, el autor de esa maravillosa novela filosófica que es El filósofo autodidacta, que trabaja para los almohades y escribe esa novela cuando está trabajando para los almohades. Está Averroes, que hace el gran comentario de Aristóteles, que es también juez, que tiene una obra jurídica muy importante, que también trabaja para los almohades. Él se ha unido al movimiento almohade. Está el místico murciano Ibn Arabi, que es un místico que acaba abandonando Al-Ándalus por distintas razones, se instala en Oriente, y su obra y su pensamiento marca completamente el desarrollo del misticismo en el mundo islámico ¿Sufí? Posteriormente. Místico sufí. Sí. Místico es un poco más amplio que sufí, pero digamos que es un pensador universal, tiene muchos seguidores también en Occidente, pero en el mundo islámico su influencia fue enorme. Tiene una obra que se ha definido como un océano sin orillas.
Y luego está Maimónides. Maimónides es un judío de Córdoba que posiblemente, vamos, yo no tengo la menor duda, los almohades llevan a cabo una política de conversión forzosa y los judíos que quedan en territorio almohade se tienen que convertir al Islam. Y él seguramente se convirtió al Islam, como no tuvieron más remedio que hacer los judíos, también los musulmanes, porque los musulmanes se tuvieron que convertir al Islam que propugnaban los almohades, y acaba emigrando a Egipto, donde vuelve a ser judío y hace una obra que responde plenamente al tipo de desarrollos intelectuales que vemos que potencian los almohades, que se puede resumir para, a ver si de esa forma lo logro hacer más accesible, en una conocida comentario de Averroes. Averroes decía, Averroes estaba en contra de, digamos, de que se estudiasen la casuística, que se estudiasen casos aislados. Él decía, tenemos que ir a los principios de las disciplinas, a los principios fundamentales que explican por qué las cosas son como son. Porque lo que queremos formar no son zapateros que acumulan en su tienda zapatos de todos los números posibles, de manera que cuando llega un cliente se tienen que poner a buscar el zapato, a ponerse a revolver entre todos esos ingente número de zapatos a ver cuál le viene bien, sino un zapatero que cuando llega el cliente sabe medirle el pie y sabe hacer en ese instante el zapato que necesita ese cliente. Eso es lo que intentan, digamos, el programa educativo intelectual que tienen los almohades. Y eso, cuando llegas al siglo XII y lees a estos autores, es como si se te abriese una ventana. Se está pensando de otra manera, se está pensando con mucha mayor audacia, con mucha mayor reflexión, se están planteando cuestiones que hasta ese momento yo no veo planteadas, de manera que para mí es el siglo más interesante. Y hay un aire fresco que se reflejan bien estos cuatro autores, que a mí me gusta mucho. Antes decías, antes de que yo te interrumpiera, que los almohades y los almorávides tienen una fama negativa, una connotación negativa. ¿Por qué? Yo creo que la tiene negativa desde la historiografía, sobre todo relativa al Andalus, porque, digamos, se hacen con el poder en Al-Ándalus, no tienen esa visión negativa en Marruecos, por ejemplo, porque, digamos, son importantes para la historiografía nacional marroquí. Como digo, se les suele considerar fanáticos y conservadores desde el punto de vista religioso, yo creo que por una mala comprensión de lo que hay detrás de esos movimientos. Eso lo veo muy claro en el caso de los almohades. Y yo creo que eso es, digamos que en los últimos años estamos llevando a cabo un proceso de revisión, yo y otros muchos investigadores, para mostrar efectivamente que la época almohade es mucho más compleja de la visión que generalmente se da de ella. Los almohades hacen uno de los poquísimos casos que ha habido en la historia del mundo islámico de conversión forzosa. Digamos que eso les pondría en el... más radicales, en el lado radical. Más radicales, sí. Pero cuando se estudia por qué... No tenemos un texto almohade que nos diga claramente por qué lo hacen. Sabemos que lo hacen porque tenemos evidencia que lo muestra. Tenían unas aspiraciones universalistas. Ellos pensaban que más que el Islam, lo que ellos traían era la religión originaria de la primera religión, digamos el monoteísmo ancestral, el monoteísmo originario, el monoteísmo de Abraham. De manera que, en el fondo, lo que estaban dando a la gente era lo que habían perdido, antes de que el monoteísmo se dividiese en judaísmo, cristianismo, islam. Lo que ellos decían, lo que ellos pretendían era que ellos estaban restaurando ese monoteísmo originario, algo que se correspondía con la naturaleza innata de los seres humanos, que para ellos y para otros pensadores es monoteísta. Digo que sería entrar y estamos en un proceso de revisión y de reescritura de lo que sabemos sobre esta época, y yo espero que
en unas décadas podamos cambiarlo, porque cambiar las ideas recibidas es muy difícil, lleva mucho tiempo. Por eso, fíjate que anteriormente en esta serie han participado 2 compañeros tuyos de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que son Mercedes García Arenal y Eduardo Manzano, que también están especializados en la época medieval. Y los 2 coincidieron en decirme que, hablando al respecto de esto de los conceptos, los 2 coincidieron en decirme que quizás aunque pongas delante de una persona hechos, datos, eso no va a cambiar sus creencias. ¿Compartes tú esa afirmación? Yo creo que cambiar ideas recibidas es muy difícil, porque exige un esfuerzo. Y eso es algo que no estamos dispuestos a hacer ni siquiera como investigadores, porque hay muchos investigadores que en realidad nunca se plantean las categorías con las que trabajan y las ideas que han recibido de sus maestros. También como ciudadanos, ¿no? Donde no siempre tenemos el suficiente espíritu crítico para los discursos que recibimos, pararnos y decir, bueno, ¿quién me lo dice? ¿Con qué intenciones me lo dice? ¿Hacia dónde va esto? Eso es muy difícil, pero creo, como he dicho antes, que el proyecto europeo va de eso, de crear sociedades que sean reflexivas, críticas e inclusivas. Y en eso nos debería ayudar la educación. Nunca antes se había conseguido tanta población alfabetizada como la que hay ahora, pero ahora ya nos damos cuenta que la alfabetización no es un ingrediente necesario, pero luego se requiere el desarrollar el espíritu crítico, etcétera, y que eso tendría que hacerse en las escuelas, y no siempre en las escuelas se busca formar ciudadanos críticos, sino todo lo contrario, de manera que sí, es muy difícil, pero no imposible. Y creo que ahí hay que hacer esfuerzos desde distintas esferas. Entre ellos, los investigadores, creo que debemos escribir libros donde intentemos acercarnos a una audiencia más amplia, no a una audiencia especializada, y plantearles lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y el grado de, digamos, cómo distinguir también al que te está contando un cuento del que te está intentando contar una historia que siempre se está reescribiendo, por otro lado, porque siempre surgen nuevas metodologías, nuevas fuentes, nuevas interpretaciones, pero eso no quita para que podamos distinguir lo que es un fraude de lo que no es un fraude en historia. Vamos a hablar de la famosa Reconquista. Leo una cita de tu libro. Hay, pues, una falta de consenso. En el medievalismo español, el uso del término Reconquista es, por un lado, herencia de un pasado reciente, el del mundo académico de la dictadura franquista, donde fue el único posible por reflejar la historia oficial y, por otro lado, un indicio de la relativa ausencia de reflexión, con honrosas excepciones, sobre los presupuestos en los que descansa la ortodoxia historiográfica de corte españolista. ¿Qué es la Reconquista? La Reconquista es un concepto ideológico, que no histórico, que se formula fundamentalmente en el siglo XIX, está prácticamente ausente en los textos medievales, y es un concepto ideológico cuando en el contexto de escribir la historia nacional española, en un contexto decimonónico donde lo que se busca es, dar, sobre todo transmitir la idea de que la nación ha existido siempre y que tiene unas esencias. La idea es que la esencia de lo español es el catolicismo y que por lo tanto todos los que no eran cristianos de alguna forma no pertenecen, son extraños, son cuerpo extraño que había que expulsar, ¿no? Es la idea de que España se forjó contra el Islam y que el Islam no tenía cabida en una cierta idea de España. Y eso es lo que es la Reconquista, porque la Reconquista lo que dice es que ese territorio les pertenecía a los cristianos del norte, que lo están recuperando, pero claro, la mayor parte de la población andalusí era población autóctona, no eran gente venida de fuera.
Eran población autóctona que por una serie de circunstancias históricas habían entrado en contacto con otra religión y se habían convertido a esa religión. No tenían derecho al territorio que habitan durante 8 siglos, como dijo Ortega y Gasset, que no es precisamente sospechoso de ser una persona muy de izquierdas. Como dijo Ortega y Gasset, una reconquista que dura 8 siglos es otra cosa. No es una reconquista, es una conquista. Y eso es lo que yo creo que habría que llamarlo, la conquista cristiana de Al-Ándalus. De la misma forma que hablamos de la conquista islámica de Hispania, pues hablar de la conquista cristiana de Al-Ándalus. Y hablar de reconquista únicamente cuando hablamos de la ideología que generan determinados reinos cristianos peninsulares, que no todos, para legitimar el hecho de que están conquistando un territorio que no es de ellos, que está en manos de otros. Tú, como historiadora e investigadora, si tuvieses que decir brevemente por qué cae el Imperio Romano, por qué caen los visigodos, por qué caen los árabes en España y al final queda el catolicismo, ¿cómo lo resumirías? Me refiero también a esto de los reinos de taifas, que siempre se dice que cuando algo va muy mal, esto parece un reino de taifas, que aquí no hay quien se entienda, que a lo mejor se entendían bastante bien. En los reinos de taifas hay un desarrollo artístico e intelectual absolutamente llamativo, de manera que es una época que tiene como todas sus claroscuros, ¿no? ¿Por qué desaparece Al-Ándalus? Parece que desaparece sobre todo por un problema de que no son capaces de hacer frente militarmente a los reinos cristianos. Yo creo que ese es el factor fundamental, que contrariamente a lo que se suele asociar el mundo islámico, que es un mundo, digamos, volcado en el yihad y en la ideología de la guerra, en Al-Ándalus los andalusíes no estaban muy por la labor de ser soldados, y no estaban muy por la labor, y además los dirigentes musulmanes en general, los que tenían el poder político, buscaban tampoco armar a sus poblaciones, porque eso siempre luego les podía causar problemas. Y lo que tienen enfrente son las sociedades cristianas, que se han descrito como sociedades organizadas para la guerra. Eran sociedades cuya única función era guerrear contra los musulmanes, porque donde estaba la riqueza, donde estaban las posibilidades de botín, donde estaba la posibilidad de conseguir tierras que eran más fértiles, más ricas, con mayor productividad, eran las de Al-Ándalus. Entonces, ahí hay el choque de dos formaciones sociales que desde el punto de vista militar, las cristianas lo hacen mucho mejor que las musulmanas. ¿Y los visigodos por qué caen a manos de los árabes o islámicos? Bueno, no es algo en lo que yo sea especialista. Se habla mucho digamos, generalmente en estos procesos está la fuerza que trae el que se está conquistando y las disensiones internas que debilitan al campo, digamos, que está perdiendo el territorio, y parece que las disensiones internas entre los visigodos les habían debilitado, y además digamos que centraron todo en un combate, digamos, de un ejército frente a otro, y cuando el ejército es derrotado no parecen haber sido capaces de generar otro tipo de resistencia frente a los conquistadores musulmanes. Vamos a volver a nuestra época actual, porque ahora existe ese gran conflicto, vamos a llamarlo cultural, entre Occidente, Oriente, Islam, cristianismo, judaísmo. Tenemos ahora mismo en 2024 un conflicto que ya lleva años, pero entre Israel y los palestinos. Tú, como historiadora, ¿es ese presente en el que está muy presente, valga la redundancia, el Islam, la religión? ¿Cómo lo ves? ¿O qué has aprendido tú de tu estudio de esas culturas? Yo no soy especialista en el mundo contemporáneo. De todas formas, yo nunca lo definiría en términos de conflicto cultural,
porque eso parece que son culturas religiosas o que están destinadas a la confrontación, y sabemos que no es así, que durante muchos siglos ha habido otras posibilidades que se han dado. El caso más claro es el de los judíos. Las comunidades judías florecen en época islámica. Un investigador de origen judío, David Wasserstein, tiene un provocador artículo que se llama El Islam salvó al judaísmo, donde él argumenta, creo que con evidencias que hay que tomar en consideración, que las comunidades judías podrían haber desaparecido en la situación en la que se encontraban cuando tiene lugar la expansión islámica, y que la expansión islámica las fortaleció y les dio una serie de posibilidades para florecer desde el punto de vista cultural e intelectual y también económico. De manera que yo no hablaría de un conflicto cultural. Sin embargo, ese es el discurso que hay actualmente. Sí, claro, ese es el discurso, pero de nuevo lo que tenemos que hacer siempre es pararnos y decir, yo creo, por eso es importante cuando uno lee a historiadores, una de las formas que yo creo que se puede distinguir entre el buen historiador y el mal historiador es cuando el buen historiador te está diciendo existen estas interpretaciones y no te oculta aquellas que discrepan con lo que es su opinión, pero te da argumentos de por qué esas interpretaciones no son correctas, porque no se basan en una evidencia firme, porque ideológicamente están cargadas y tienen una intencionalidad. Generalmente las obras que se presentan como históricas, pero que son ideológicas fundamentalmente, llevan el agua a su molino, y lo que les molesta lo ocultan, ¿no? Es como el polvo lo meten debajo de la alfombra porque piensan que eso, si no lo ves, pues no existe. Eso así no funciona, porque la historia no es fácil. En la historia requiere establecer muchos matices, muchas complejidades. Eso es algo que cuando lo intentamos transmitir a un público amplio, pues tendemos a perderles, porque claro, obliga a hacer un esfuerzo. Entonces se puede eso limitar, pero hay que hacerlo siempre para no dar recetas. Las recetas nunca explican las cosas. Una receta te da una guía, pero no te dice exactamente lo que cómo debes hacer ese plato, ¿no? Entonces, en el caso del Islam, yo creo que está claro que en los últimos años ha habido unas interpretaciones muy ideologizadas de lo que es el Islam. Son las que llamamos islamismo o yihadismo, que no son el Islam, son interpretaciones ideologizadas de una religión, de la misma forma que el nacionalcatolicismo no es el cristianismo, es una ideología que intenta utilizar a una religión para determinados fines políticos. Pues es lo mismo, entonces tenemos que saber distinguir entre esto. Y yo creo que la forma de hacerlo es pensar que en nuestro contexto, que es sobre todo cristiano, cuando decíamos el término cristiano, sabemos que bajo cristiano hay un amplísimo abanico de posibles formas de ser cristiano, que van desde la teología de la liberación hasta las posturas más integristas y más extremistas, aparte de haber católicos, evangélicos, baptistas, etc. Sí. Decimos cristiano, pero utilizamos una única palabra, pero eso no nos hace no pensar que hay una enorme variedad de posibilidades de ser cristiano. Con musulmán pasa exactamente lo mismo. Tenemos que pensar, cuando decimos musulmán, que musulmán no es el yihadista. Esa es una posible, concreción de lo que es ser musulmán, pero que hay muchas otras formas de ser musulmán, que además son mayoritarias, y que no se confunden con el islamismo y con el yihadismo. Entonces, confundir islam y musulmán con lo que algunos musulmanes hacen o dicen está mal, porque no lo hacemos con cristiano. Con cristiano sabemos distinguir, sabemos utilizar una única palabra sabiendo que implica una pluralidad de opciones y de voces. Tenemos que aprender a hacer lo mismo con musulmán, con budista, con hinduista, etcétera. Ajá. Y sí que me gustaría también abordar al respecto del Al-Ándalus, hacer hincapié
aunque ya lo hemos mencionado de pasada al principio de nuestra conversación, en que Al-Ándalus va mucho más allá de Andalucía. Al-Ándalus era todo el territorio, casi todo el territorio de la península ibérica. Desde el punto de vista geográfico, Al-Ándalus era la península ibérica. Incluso más allá de los Pirineos llegaron a... Efectivamente, la narbonense. Entonces, sí. me gustaría que brevemente hicieses hincapié en ese hecho y cuando decimos Andalusí, enseguida pensamos Sevilla, Granada, No, Córdoba, no. y Andalusí no es eso. No. De hecho, la imagen que he puesto en la portada es de una jarra que me parece maravillosa, Sí. que se encuentra Azul. que ha salido en unas excavaciones que se están haciendo en Extremadura. Es decir, y hay un cementerio islámico que se ha encontrado en Pamplona, un cementerio islámico del siglo VIII. Es decir, que la presencia andalusí está en todo el territorio peninsular. Naturalmente, donde más lo encontramos es en las regiones del sur, porque fue donde estuvieron más tiempo, ¿no? Entonces, esa asociación con Andalucía, cuyo nombre viene de Al-Ándalus, digamos que hasta cierto punto es inevitable, pero tenemos que pensar que Madrid es una ciudad de fundación islámica. Son los musulmanes quienes fundan Madrid. De hecho, mira, ahora que dices esto de Madrid, se ha encontrado un cementerio musulmán también en Barcelona. Es decir, que la presencia está en todas partes. Al respecto de esto que has dicho de Madrid, tengo una curiosidad ahora que te tengo aquí delante. Hay donde está la antigua muralla, hay un cementerio en el que se encontraron, creo, cuerpos enterrados con el rito islámico. No lo sé exactamente, pero vamos, no me sorprendería porque en Madrid era una ciudad islámica. Y al respecto de eso que en tu libro denominas la marca Al-Ándalus, que es una marca que se vende por sí misma, ¿en qué sentido se vende para bien y en qué sentido se vende para mal? He dicho esto de la marca Al-Ándalus porque mi experiencia me demuestra que Al-Ándalus tiene unas connotaciones sobre todo de tipo positivo, o mayoritariamente de tipo positivo. Eso es, sin lugar a dudas, eso es así en el mundo árabo-islámico, no solamente árabe, sino también islámico. Al-Ándalus está cargado de connotaciones positivas, se conocen los poetas, se asocia con la poesía, se asocia con lugares de placer y jardines maravillosos como los del Generalife o la Alhambra. Y es un lugar, digamos, que se ha mitificado en gran medida, tiene mucho que ver con el nacionalismo árabe, cuando los árabes, digamos, en una época en que pierden su autoestima porque son objeto de la expansión colonial europea y de la irrupción de la modernidad que viene a través de Europa, para ellos Al-Ándalus, que está en Europa, porque la península ibérica está geográficamente en Europa, era la idea de, bueno, nuestra situación actual es terrible, pero en el pasado supimos desarrollar una civilización maravillosa en un territorio que ahora es europeo, y el Renacimiento europeo es deudor de todo eso, etc. De manera que en el mundo árabe-islámico tiene connotaciones fundamentalmente positivas. También lo tiene mucho en el contexto americano de Estados Unidos, porque Al-Ándalus, por toda una serie de razones, les sirve para hablar de cosas que a ellos les interesan. Es una sociedad de frontera, la frontera está omnipresente en la historia de Estados Unidos, digamos, una sociedad que era pluricultural y plurireligiosa, lo cual también ocurre en Estados Unidos. Permite hacer estudios de alteridad, que es algo que interesa mucho en Estados Unidos, sobre todo por la herencia del esclavismo. De manera que allí, y con una población sobre todo de origen del mundo, digamos, de sudamericano o centroamericano, donde todo este tipo de reflexiones a las que puede llevar el hablar sobre Al-Ándalus, digamos, tiene implicaciones para su propia identidad, como ellos, digamos, que han sufrido también la colonización, etcétera, se plantean también cuestiones de identidades étnicas, identidades religiosas, cuestiones de alteridad, ¿no? Y en España es donde, digamos,
Al-Ándalus tiene unas connotaciones positivas y otras que no lo son. Es donde, digamos, yo creo que está más mezclado esa idea, y estamos en un momento donde la ultraderecha europea, y sobre todo europea, está haciendo uso de esa, digamos, demonización de Al-Ándalus que se ha hecho tanto en España como fuera de España en contextos europeos, de decir, bueno, lo están utilizando para, frente a la idea de que en Al-Ándalus se logró crear una sociedad que era plurireligiosa, pluricultural, que desarrolló una cultura importante que hay que tener en cuenta, lo que se busca es demonizarla, porque ese otro tipo de Al-Ándalus está siendo utilizado para favorecer la integración de las poblaciones musulmanas europeas. En los colegios, a los niños que, digamos, que sus padres vienen del norte de África, etcétera, hablarles de Al-Ándalus les gusta, porque es, digamos, mostrarles que tienen una historia valiosa, que produjo cosas importantes, edificios que son muy conocidos. Entonces, los que se oponen a ese tipo de procesos lo que hacen es demonizar Al-Ándalus y decir que Al-Ándalus fue no un paraíso, sino que fue un absoluto infierno, ¿no? Y a promover a figuras como Pelayo, la Reconquista, ideas como la Reconquista, etcétera. De manera que ahora mismo es un campo de batalla, es Al-Ándalus ha sido, digamos, el Al-Ándalus no histórico ha sido muy a menudo un concepto de combate. Uno puede estar más de acuerdo con utilizarlo en un sentido de integración, de aceptación de la diferencia, etcétera, pero también se convierte en un concepto de combate para lo contrario. Y entonces yo ahí es donde tengo un problema, y pienso que deberíamos normalizar Al-Ándalus, dejarnos de utilizarlo para hablar de otras cosas y hablar de ello como una sociedad histórica, hablar de ello como un fenómeno histórico que tiene un principio y un final como tantos otros. ¿Y tú crees que eso se logrará? No, no se va a lograr, porque ese Al-Ándalus imaginario, ese Al-Ándalus como concepto de combate está demasiado extendido, ha producido demasiadas novelas, demasiadas series, demasiadas películas, demasiadas canciones, y hay demasiada carga emocional que ya se ha investido en ese concepto como para que eso acabe. No. Pues permíteme que yo recomiende aquí tu libro, Al-Ándalus, porque es un libro corto, se lee con amenidad, no, como ya dije al principio, no está hecho para especialistas, y sí que puede dar a alguien que quiera saber un poco de Al-Ándalus una visión distinta que favorece el pensamiento crítico, porque de lo que se trata es de azuzar a la gente para que piense y que se cuestione sus creencias. Y ya que he recomendado tu libro, te voy a pedir que tú me recomiendes un libro que toda persona debería leer antes de morir. Pues la novela filosófica de Ventufail, el filósofo autodidacta, es una novela del siglo XII, pero que se puede leer hoy en día y encontrarla. ¿Alguna traducción en especial o alguna edición que tú recomiendes? Hay una edición en Trota, yo creo que es la edición que en su momento hizo, es una traducción que se hizo en los años 50, pero que ha sido adaptada. Tenemos en Trota se puede encontrar. Sí. Está traducida a muchos idiomas, porque es una novela que te quita el aliento. Es una novela corta, aviso ya, sí. Se lee también muy bien y tiene muchas lecturas. Te lo digo porque es que yo suelo leerme todos los libros que la gente que pasa por Sapere Aude recomienda. Y el tuyo es el capítulo 68, o sea que ya llevo unos cuantos libros leídos. Pues espero que lo encuentres interesante. Probablemente, así será. Y lo mismo aplicado a la música, es decir, si tuvieses que recomendar a alguien que escuchase una música antes de morir, ¿qué música dirías? Yo soy poco musical, entonces a mí me gustan las canciones que cantaba mi madre cuando de pequeños íbamos en el coche, ¿no? Y hace poco en un programa oí de un grupo español-alemán había estado recuperando las canciones que cantaban las mujeres españolas en campos de concentración nazi. Y una de esas canciones me la cantaba mi madre, que es la de Eres alta y delgada como tu madre, bendita sea la rama que al cuerpo sale. No intento cantarla porque soy terrible yo con la voz.
Y ese tipo de canciones me gustan mucho, me llenan de sentimientos positivos. Y... La canción popular. Tengo que decir que también uno de los participantes en Saperaude fue Joaquín Díaz, que es una persona que ha hecho muchísimo por recuperar la canción popular, el folclore. Sí, esta canción me parece que es una canción montañesa de Cantabria y a mí me parece maravillosa. Y cuando la oí hace poco en ese programa, porque la reproducían esas canciones que cantaban las mujeres españolas en campos de concentración nazi, me pareció maravillosa. Bien, y ahora, si dentro de 1000 años, que es más o menos la época a la que tú te remontas en tus estudios de especialista, si dentro de 1000 años hay una persona que se dedica a estudiar este periodo estamos en 2024, y puede escuchar tu voz, el registro de tu voz, esa onda sonora de una mujer del siglo XXI, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Pues el mensaje que me gustaría dejar es que tenía una frase de Ortega y Gasset que me gusta, que lo dice mejor que de lo que yo lo voy a decir, pero no me acuerdo los términos exactos. Pero la idea es que tenemos siempre que cuestionarnos todo aquello que, digamos, que damos como creencias o conceptos totalmente asentados, que nunca tenemos que tomarlos como son, darlos por supuesto, siempre nos tenemos que plantear por qué, si estamos realmente de acuerdo o no. Y yo creo que esto es, yo la primera vez que viajé y que me tuve que mover en contextos que eran diferentes de los míos, yo me parecía que todos en las casas, lo que todo el mundo hacía, estaba mal hecho porque no era lo que hacía mi madre, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que hacía mi madre me parecía bien, pero el plantearme, sí, pero a lo mejor esto es mejor. Creo que ese es un esfuerzo que todos debemos hacer y que además, una vez que lo estableces como rutina, deja de ser tan trabajoso y causa un enorme gozo el estarte planteando siempre por qué. Pues Maribel, muchísimas gracias por tu participación, por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Gracias a ti por esta oportunidad.